Estamos muy contentos por tenerte acá en la sala de exposiciones de la 18ª Bienal de Miniaturas Gráficas del TAGA, donde obtuviste el premio, el segundo premio. Quisiera que nos hablaras un poco sobre tu trabajo y específicamente sobre la obra que ganadora. Chévere. Bueno, Patricia, muchas gracias. Muy contento de participar en la Bienal. Estoy participando con dos series, la serie Escarificación, que fue la que recibió el segundo premio como comentas, y la serie Despliegue. En ambas series utilizo la hoja de plátano como matriz, pero con diferentes usos de ese recurso. En la serie Escarificación se utiliza la hoja de plátano con la técnica de la punta seca y la técnica del monotipo, porque en la hoja la hiero para hacerle las incisiones del código binario que muestran las obras. Se entinta como la técnica de la punta seca, con el color que queda en los caracteres en los ceros y unos, y arriba se utiliza el color verde y amarillo para generar el monotipo que vemos en la sala. Es una edición variada de seis piezas. En sala estamos viendo la primera y la última, entonces se ve esa característica propia del monotipo de cómo va cambiando cada pieza de la serie. En la primera tenemos más presencia del tono negro, y mientras que en la última se ve también el desgaste del elemento vegetal. Eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención del monotipo desde que lo empecé a experimentar. Y la otra serie, que es la serie de despliegues, utiliza la hoja de plátano, fragmentos de hoja doblados y plegados, como una especie de origamis muy orgánicos, muy naturales, simplemente exaltando la belleza del elemento vegetal. Ambas series las realicé en el taller de artistas gráficos asociados. En ambas series conté con la asistencia de Vladimir Rangel y Norma Morales, que bueno, mi aproximación a la gráfica desde hace un par de años comenzó también con el TAGA, trabajando en un taller de monotipos que hicimos aquí mismo en la Hacienda La Trinidad. Sí. Y a partir de ahí, bueno, me aproximé al taller y he trabajado constantemente, siempre con el apoyo del equipo del taller y con Norma especialmente como guía y como, bueno, maestra e impresora. El uso de la hoja de plátano hay un antecedente que me interesa mencionar, que es se llaman los Canatea Patterns, que son de las Islas Fiji, uso tradicional para pintar telas. Utilizaban la hoja de plátano con huecos de distintas formas, rombos, cuadrados, círculos, estrellas, por así decirlo, a modo de stencil para que la tinta se bloqueara en unos lugares y pasara por otros lugares hacia las telas que usan con su vestimenta. Y en mi trabajo personal también he trabajado bastante con los elementos naturales, en los monotipos, y la hoja de plátano. Específicamente me gustaría hablar de una instalación que se llama Herida, en la cual se ven las hojas de plátano en gran formato, o más bien la hoja completa, hojas de plátano y hojas de lechosa, y la gráfica se atraviesa con cabillas. Este, este atravesar el papel con un elemento propio del urbanismo, ¿no? La cabilla, creo que es un antecedente de esta obra con la incisión y la escarificación, ¿verdad? Y ese gesto agresivo de mi parte hacia el elemento natural o a su representación. El código binario que está ahí viene de una curiosidad que a mí me surgió sobre el texto de Lorem Ipsum, que el Lorem Ipsum es un texto que, bueno, se utiliza en la gráfica, por lo que estuve investigando, que puedo estar equivocado, desde hace más o menos 500 años, para la diagramación. Yo creí que era un texto que no tenía ningún sentido y resulta que viene de un texto de Cicerón, que traducido, nuevamente puedo estar equivocado, como sobre los fines de lo bueno y lo malo. Es un texto sobre ética, que estudia distintas posturas éticas, un texto del 50 antes de Cristo más o menos,
A partir de ese texto en latín original, hace 500 años, una persona en el área de la impresión lo desconfigura el texto original, cambia palabras del lugar, cambia letras del lugar y genera el lorem ipsum. Entonces el lorem ipsum que venimos repitiendo codificado por tantos años tenía un significado original que es el que ha llegado hasta hoy en día y se ha repetido tantas veces. A mí me llamó mucho la atención ese tema. Entonces el código binario que vemos es el texto original del lorem ipsum, pero ahora vuelto a codificar en un binario. Y realmente es un pseudo binario, por así decirlo, porque los caracteres aquí, cada 8 ceros y 1, yo estoy usando un espacio también. Y el código binario original no usa espacios entre los ceros y unos, sino que el espacio es una combinatoria misma de esos caracteres. Entonces también hay una especie de desvirtuar el lenguaje y la morfosintaxis propia del lenguaje se desvirtúa. Entonces hay un juego con el sentido, con lo críptico, con lo encriptado, con lo que se desencripta. Pero se puede leer. Pero se puede leer. Okay. Si se agarran los caracteres, los ceros y unos, se puede leer. De hecho, aquí tengo el texto original porque la parte de lorem ipsum es muy interesante lo que dice. Voy a leer un poquito. Esa parte dice, la voy a traducir al español, dice: no hay nadie que ame el dolor mismo, que lo busque y lo quiera tener simplemente porque es dolor. En ese fragmento él habla del dolor y del placer, ¿no? Entonces, como una postura equilibrada que sepa abordar ambas cosas puede llevar a un equilibrio. Entonces es bien interesante para mí, a mí me resultó interesante que el lorem ipsum fuera eso, ¿no? Porque el lorem ipsum suele ser interpretado como nada, como un relleno, ¿no? Pero resulta que ese relleno tiene unas cosas muy interesantes de fondo. Y la otra serie, que es la de Despliegue, es mucho más sencilla. Es una serie que simplemente busca expresar y mostrar la belleza del material. Del material, de lo natural. Y yo creo que en mi trabajo en general hay una búsqueda de esa belleza, que he trabajado mucho con lo hídrico, por lo menos con la obra del Periscopio, que está en la Católica, que también ahí tiene en el TAG ahorita una sala de exposición, y la Bienal de Miniaturas va para allá después. Sí. Bueno, ahí está la obra del Periscopio, que participó en Jóvenes con FIA de hace unos años, que también busca eso, enfocarse en la belleza y de lo natural, bueno, y en lo contradictorio, que también es la relación del humano con el resto de la naturaleza y las propias dinámicas naturales.